Buenos días, en este video tutorial vamos a presentar cómo escribir un código CSS claro. Cuando escribimos código CSS y el fichero crece mucho, aparecen varios problemas. Como aplicamos estilo a cada uno de los elementos, hay muchas propiedades repetidas. Es difícil saber el estilo que tiene cada elemento porque le hemos asignado muchas propiedades. Es un problema conseguir que varios elementos diferentes tengan el mismo estilo. Se dice que no es consistente. Tardamos mucho en generar el código porque hay que dar estilo por separado a cada uno de los elementos, lo cual implica un tiempo de desarrollo grande. Si tenemos que actualizar la página al cabo de unos meses o años, ya no nos acordaremos de lo que hacía y nos costará mucho tiempo para poder cambiarla. No es mantenible. Y por último, no podemos utilizar el mismo código para dar estilo a una página si tiene una estructura diferente, es decir, el código no es reutilizable. Las metodologías CSS nos dicen cómo organizar el código para resolver una serie de problemas. En primer lugar, que el código sea legible. Debemos saber lo que hace rápidamente. El código debe ser reutilizable, es decir, debemos poder utilizar el mismo código CSS para aplicarlo a una página totalmente diferente. Y por último, que el código sea mantenible. Debemos poder actualizar una página web al cabo de mucho tiempo sin un gran gasto de tiempo para recordar cómo aplicábamos el estilo a cada elemento. SMAX es una de las metodologías más utilizadas y lo que hace es dividir los estilos en 5 partes. En primer lugar, las reglas básicas, por ejemplo, el estilo por defecto para el body, para el H1, etc. Después las reglas de layout, que serían los estilos para cada una de las regiones de la página, el header, el footer, el nav, etc. Luego reglas de módulos, que son elementos que pueden ser reusables e independientes del contexto, por ejemplo una galería de imágenes. Luego las reglas de estado, para indicar el comportamiento del layout y sus módulos, como el hover, por ejemplo. Y por último reglas de tema. Por ejemplo, definimos un tema claro y un tema oscuro. Quizás la metodología CSS más utilizada sea BEM, Block Element Modifier. Establece 3 componentes a los que hay que dar estilo. El bloque, que es un componente que tiene significado por sí mismo, por ejemplo un menú. Los elementos, que son las partes de un bloque que no tienen significado por sí mismo, por ejemplo una foto. Y los modificadores, que se utilizan para cambiar la apariencia de un elemento, por ejemplo, cuando queremos que un botón se haga más grande o más pequeño, o por ejemplo la fuente, queremos modificar el tamaño de la fuente. La metodología OOCSS, Object Oriented CSS, o bien CSS orientado a objetos, se basa en 2 ideas principales. La primera es separar la estructura del aspecto, skin, y la segunda, separar el contenedor del contenido. En este video tutorial nos vamos a centrar en esta metodología y en particular en la primera regla. Antes de ver cómo se puede organizar el código con OOCSS, vamos a analizar una página con un estilo aplicado al estilo clásico, es decir, dándole estilo a cada uno de los elementos. Esta página tiene una cabecera, un menú de navegación horizontal que tenemos aquí. El resto de la página la hemos dividido en secciones horizontales, cada una de las cuales tiene un lado izquierdo, un lado derecho y 2 espacios en el centro que podrían ser fotos, podrían ser textos, etc. Y por último, en la parte más baja, un footer con nuestro copyright. Hemos puesto borde a todas y cada una de las secciones para que se vea perfectamente si están ubicadas donde queremos que estén. ¿Qué ocurre? Aquí hay una serie de problemas. Hemos definido un menú horizontal debajo de la cabecera. En el lado izquierdo nos gustaría tenerlo vertical, pero como hemos dicho que los elementos de la lista floten a la izquierda, se nos pone en horizontal también. En esta zona de aquí, en este artículo, tenemos una lista que no pertenece a un menú, pero por la misma razón nos aparecen los elementos en horizontal. Esto nos pasa por aplicar los estilos a cada uno de los elementos. Veamos ahora cómo es el código tanto en HTML
como en CSS. Podemos ir a ver el código fuente de la página o directamente nos vamos al Visual Studio Code. Veamos ahora el código HTML. En primer lugar, hemos utilizado HTML5 para que sea semántico e identifiquemos rápidamente lo que hace cada elemento. He utilizado mucho comentario. Aquí podemos ver que vamos a poner la cabecera, aquí el menú horizontal, la primera sección horizontal, etcétera, etcétera. Y de esta manera tenemos el código perfectamente claro en HTML. Fíjense que hemos utilizado secciones horizontales cuyo esquema se repite, en el cual tenemos una sección con un elemento lateral por la izquierda y un elemento lateral por la derecha. En el elemento lateral por la izquierda queremos poner un menú vertical y en los dos artículos centrales podemos poner texto, fotos, etc. Y este esquema hemos copiado y pegado y se repite, únicamente hemos cambiado el contenido. Y por último un footer con el pie de página. Si ahora visualizamos el fichero CSS, vemos que le hemos dado estilo a cada uno de los elementos y en la zona central ya es muy difícil saber el estilo de un elemento en particular porque visualmente se nos mezcla el background color de cada uno de ellos, el ancho y el alto. Son demasiadas propiedades asignadas a cada elemento y muchas propiedades juntas que hace difícil que tengamos claro cuáles son todos los estilos que se le han aplicado al header. Incluso si los pusiéramos en vertical, son demasiadas propiedades. Entonces, además, esto explica por qué nos fallaban los menús y las listas, porque en los elementos list tienen asignado el float left, todos, al asignarlos a un elemento. Entonces, nos van a flotar a la izquierda, aunque no sean parte de un menú horizontal. Por eso es conveniente el uso de clases y esto nos facilitará el poder asignar propiedades diferentes a elementos iguales, pero con propósitos distintos. Vamos a partir ahora de esta página para intentar mejorarla. Así que a continuación nos vamos a pasar al editor de código, ver lo que hacemos con el HTML y asimismo ver cómo reestructuramos, cómo organizamos el CSS. Bien, vamos a partir del mismo index que ya teníamos y lo vamos a guardar con otro nombre. Archivo, guardar como, index-2.html. Y lo vamos a llamar de esta manera, porque es el nombre que le hemos dado al archivo al que enlazar en este artículo. Y ahora que tenemos el HTML con otro nombre, podemos modificarlo. Pero antes de modificar el HTML, vamos a la hoja de estilo y vamos a guardarla con dos nombres diferentes. Guardar como layout.css y archivo guardar como skin.css. Bien, para poder ver el efecto en index2 tenemos que poner un link, modificar el link que hay aquí para que apunte por un lado a layout.css y por otro a skin.css. Lo vamos modificando ya, aunque todavía no hemos cambiado dichos archivos. Bien, vamos a modificar ahora el layout.css, pero tenemos que tener en cuenta la regla de que en OOCSS ya no damos estilo a los elementos, sino a clases. Entonces nos tenemos que olvidar de estos elementos y lo vamos a ir modificando sobre la marcha. Vamos a poner aquí un comentario. Vamos a comentar todo esto para no confundirnos. Bien, la primera clase que definimos la vamos a llamar general, por ejemplo. Y en general
vamos a poner esto, lo que teníamos para el body. Punto general, porque es una clase. El box sizing es border box y el color de fondo es el azure y el ancho es el 100. Pero lógicamente background color azure no pertenece al layout, por lo tanto hay que quitarlo. Y dejamos únicamente esta clase especificando que el tamaño viene dado por border box, incluye hasta el borde, el ancho es el 100% del viewport. Ahora veamos qué características de tamaños tienen header, nav y footer. Pues ambas tienen 100% del viewport y un 10% del viewport en dirección de altura. Entonces podemos llamar aquí ww100 vh-10. Este va a ser el nombre de la clase en el cual tenemos box sizing border box, width y height dados por 100 ww para el width y 10 vh para el height. Esto lo vamos a eliminar porque lógicamente no pertenece al layout. Y ahora fijémonos que nav tiene las mismas características y footer también. Ahora section, ¿qué tiene? Pues algo muy parecido, pero la altura es de 70. Entonces creamos una nueva clase que en vez de ser vh10 sea vh70 con un ancho de 100. Y cambiamos aquí el 70vh. Ahora el aside, o los dos aside, tienen la clase de que son un ancho de 20% y una altura de 70. Entonces ahora podemos darles un nombre, ww igual 20% guión vh, incluso podemos quitar la w y la v. Bueno, vh sí, podemos dejar la w para que no se confunda con porcentaje del viewport. 20% vh70. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos box sizing border box, width 100, height 70 vh. Porque ahora la anchura está en porcentaje del viewport, pero esto tendría que ser 20%. Y la altura 70 vh. Aquí hay un error. Estos serían los aside, que el width es 20% y el height 70 vh. Y en cuanto a los articles, tienen un width del 30% y un vh de 70. Volvemos a colocar la información pero además vamos a incorporar que tienen que flotar a la izquierda porque tienen que estar uno al lado del otro. Esto que queda es de estilo, la lista es de estilo y en cuanto a los li, simplemente vamos a crear aquí un flota izquierda que va a contener la propiedad float left y de esa manera la podemos quitar de aquí también. Flota a la izquierda y ahora que ya hemos terminado quitamos esto. Ahora nos ha quedado un archivo con solamente 7 clases. Vamos a proceder a aplicarlas a los elementos del index. Entonces, al body decimos que es class igual general.
el header tenemos class de 100 por 10. Tenemos esta clase que tenga un ancho de 100 y un alto de 10. Y esta misma clase se aplica también al nav y al footer. De esta manera ya tenemos una clase que se aplica a 3 elementos distintos y esto nos ayuda a reducir la cantidad de código que hay que generar. Volvamos a layout. Ahora, 170 es la clase que íbamos a utilizar para la sección central. Entonces ahora sección 170. Los aside eran de la clase 2070, 20% 70. Y nos vamos a index2 y los aside ponemos de clase ancho 20% y VH 70. Pero esto lo tenemos que poner en todos los aside, tanto en los del lado izquierdo como en los del lado derecho. Aside del lado izquierdo y aside del lado derecho. Queda ahora los articles, que eran de la clase 30% VH70. Los articles y tenemos que ponerlo en todos. Por último queda la clase flota izquierda que afecta a los articles, por lo tanto hay que ponerlo aquí, son flota izquierda. Y lo separamos con un espacio en blanco para decir que el article pertenece a ambas clases. Se le aplica las propiedades de ambas clases con flota a la izquierda y ya tenemos el layout. Vamos a index2 y ahora que ya no tenemos referenciado el mi estilo, vamos a ver cómo se ve la página. Pues no ha habido ningún cambio. Se ve exactamente igual porque todavía está activo el skin, pero el layout tiene exactamente las mismas propiedades. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a desactivar la opción de skin y quedarnos únicamente con la opción de layout. Entramos en el Visual Studio Code y comentamos esta línea, la que nos enlaza al CSS que contiene la piel. Y guardamos. Ahora tenemos que ver cómo queda. Bien, cuando vemos la página en el navegador se observan algunos errores. Por ejemplo, que el lado izquierdo y el lado derecho se nos están montando y no lo podemos ver. Y foto 1 queda debajo, foto 2 queda debajo de foto 1. Por tanto, hay una cosa que es evidente que nos hemos despistado. Falta poner la clase flota izquierda no solo a este aside, sino también a los articles. Si ahora recargamos la página, vemos que todo está en su sitio. La cabecera, este menú que tendrá que ser horizontal, ya le daremos estilo, este lado izquierdo que contiene un menú vertical y ahora dos artículos, en el primero de los cuales hay un texto y un enlace, el aside por el lado derecho, la segunda sección horizontal y la tercera sección horizontal y por último el footer a pie de página. Pero aquí solo tenemos la estructura, el layout, no tenemos nada
relativo a la piel. Ahora le daremos estilo. Antes de poder ver el efecto de la piel hay que modificar el archivo CSS. Para eso vamos a comentar esta parte. Y ahora comenzamos poco a poco. En primer lugar, creamos una clase fondo general que va a tener el color de fondo en azul. Y ninguna otra propiedad porque todo esto es de la parte de layout. Ahora creamos una clase fondo 1 que va a tener este color de fondo. Una clase fondo-2 que va a tener este otro color de fondo. Una clase fondo-3 que va a tener este. Una clase fondo blanco donde va a ser un background color white con color de fuente black y una clase fondo negro que va a ser un background color black con un color de fuente white. Y ahora podemos poner los bordes azules a fondo 1 y el borde rojo a fondo 2 y fondo 3, así como a fondo negro y fondo blanco. Ya hemos modificado nuestro archivo. Queda únicamente .padding-20, poner que el padding es 20 píxeles. Y ya podemos borrar todo esto. Antes de poder ver cómo queda, tenemos que aplicar dichas clases. Entonces, vamos a recordar las clases skin, el fondo general al body. Entonces, es general y fondo general. La cabecera es de fondo 1, por ejemplo, así como el menú de navegación. Mientras que el footer es de clase fondo negro. Ahora bien, tenemos aquí que los elementos li son de clase igual padding 20 y flota por la izquierda. Esto lo vamos a copiar para estos tres y entonces estos tres van a constituir un menú horizontal. Mientras que estos de aquí no los vamos a hacer flotar por la izquierda, pero sí les vamos a añadir la clase padding 20. De esta manera estarán con el mismo tamaño de botón, pero no flotan por la izquierda. Y en esta lista que tenemos aquí no le aplicamos ningún estilo para que deje el propio formato de los elementos li. En este caso no se le va a añadir un ancho porque simplemente es texto, no necesita el padding. Bien, y ahora los aside además tenían fondo
fondo 2 y el otro asize tiene el fondo 2. Hacemos lo mismo con todos los asize. Mientras que los articles tenían fondo 3. Fondo 3, fondo 3, fondo 3, fondo 3 y fondo 3. En estos momentos ya hemos aplicado bastantes clases de estilo, haremos una revisión y veremos si falta algo. Comprobemos ahora si se ve bien al aplicar el skin. En primer lugar, la cabecera y el nav tienen ese color, los laterales tienen este color verde y en la zona central los articles tienen otro color. Por último vemos que el footer está en su posición en letra blanca sobre fondo negro. Además, aquí hemos podido aplicar que el menú sea horizontal y aquí no. Y en este caso se nota que no hay padding y que la lista es una lista pura sin ser parte de un menú. Es decir, tenemos elementos li que forman parte de un menú horizontal, elementos li que forman parte de un menú vertical y elementos li que no forman parte de menú. Y por tanto hemos podido dar estilo al mismo elemento, pero con 3 comportamientos diferentes. Por lo tanto, se utilizan 3 clases para el mismo tipo de elemento, para el mismo elemento. Bien, tiene el aspecto que queremos. ¿Cuál es la ventaja de OCSS? Bueno, lo podemos ver con el botón derecho en inspeccionar. Si nos vamos aquí al estilo, al editor de estilos, podemos en Skin cambiar, por ejemplo, que el fondo 1 tenga otro valor y que el fondo 1 sea este, por ejemplo. Y si nos vamos aquí a fondo 2, podemos cambiarlo por un pale green, por ejemplo, y el fondo 3 light salmon. Y hemos cambiado completamente el estilo de la página, completamente, únicamente toqueteando 3 líneas. Vamos ahora a darle el aspecto de botón a estos elementos de menú. Nos queda poner un color de fondo para los botones, que pueden ser fondo botón, background color, maroon. Y ahora veamos cómo se ve la página. Ahora hay que venir al index 2 y a los botones aplicarles la clase fondo botón. Entonces estamos en el nav, hay que añadirle fondo-botón a todos ellos, tanto a los del menú horizontal como a los del menú vertical. Si comprobamos ahora cómo queda, vemos que efectivamente los botones tienen un nuevo aspecto, ahora tienen el fondo que le hemos dicho, pero nos falta quitar las viñetas, ya habíamos visto cómo. Nos vamos ahora a skin.css.listamenú, list style type none.
tenemos que añadir un ancho a los botones para que no nos coja todo el ancho de la sección, por ejemplo, de la side. Entonces podemos ponerle un ancho de 50 píxeles, por ejemplo, y un border radius de 10 píxeles. Y ahora tenemos que ir a index 2 y aplicar a todos nuestros botones el formato botón, la clase botón. Ahora veremos cómo queda. Bien, cuando aplicamos los botones, ahora vemos que efectivamente ha redondeado los bordes y se podría continuar hasta dejarlos en el aspecto. Nos queda únicamente aplicar el List Style Type. Nos queda por aplicar la clase que quitaba las viñetas y recordemos que era en el skin lista menú. Nos vamos a index 2 y en las listas class igual lista menú. E igualmente hacemos con el otro en el lado izquierdo, class igual lista menú. Y ahora tenemos que comprobar si queda bien. Cuando recargamos la página, vemos que ahora ya han desaparecido las viñetas y esto ya tiene un aspecto más de menú.